Buenas tardes con todos, siendo las 5:31 del día 19 de mayo de 2021, vamos a dar por iniciado a nuestra actividad correspondiente del día de hoy. Para el día de hoy vamos a trabajar ejercicios de estructuras repetitivas del tipo mientras, del tipo repetir y del tipo para. ¿Ya? Vamos a ver cómo nosotros podemos dar solución a un problema utilizando estas tres estructuras repetitivas, ¿ya? Utilizando las tres estructuras repetitivas. Es decir, ustedes observan en pantalla que tenemos un ejercicio número 1, ¿verdad? ¿Qué me pide el Sí, ejercicio número profesor. 1? ¿Qué es lo que me Sí, pide? profesor, sí observamos, profe. Sí, ya, ¿qué me pide este ejercicio? Diseñar un algoritmo que permita ingresar en cantidad de notas válidas sabiendo que el rango de nota válida es de 0 a 20 puntos. Mostrar en pantalla la suma y promedio general de las notas. Muy bien, José. Entonces nosotros vamos a diseñar un algoritmo, ya sea con la estructura mientras, ya sea utilizando la estructura repetir o ya sea utilizando la estructura para, ¿cierto? Ese algoritmo que nosotros vamos a diseñar tiene que permitir ingresar n cantidad de notas, ¿cierto? Entonces, n cantidad de notas válidas, ¿ya? Esas notas tienen que ser validadas, me dice. Sabiendo que el rango de nota válida, o sea, me están dando el parámetro para que una nota sea válida, tiene que estar dentro del rango de 0 a 20, ¿cierto? Si yo ingreso una nota, por ejemplo, de -5, no es considerada como una nota válida, tiene que estar dentro de 0 a 20. Una vez que yo ingreso la cantidad de notas y posteriormente comienzo a ingresar las notas, ya de una a una, en este caso mi algoritmo tiene que mostrar en pantalla la suma de todas las notas, es decir, si es que yo ingreso 3 notas, tiene que mostrarme la suma de las 3 notas, ¿cierto? Y también me tiene que mostrar el promedio de esas notas, ¿ya? Todo eso lo voy a utilizar, lo voy a hacer en mi algoritmo. Entonces, para poder dar solución, para poder dar solución a este algoritmo, a este problema, yo lo puedo realizar de tres formas, ¿no? Utilizando la estructura mientras, ¿no? Por eso es que aquí hemos puesto solución usando mientras, ¿ya? Usando la estructura mientras. ¿Qué me dice la estructura mientras? A ver. ¿Cómo se trabaja la estructura mientras? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que estoy resaltando en este momento? A ver, un voluntario. ¿Cómo trabaja la estructura mientras? A ver, un voluntario que me diga cómo trabaja la estructura mientras. A ver, ¿me confirman? ¿Me están escuchando todos? ¿Qué dicen lo que estoy Sí, resaltando? profe, sí. Ya. A ver. A ver, Carolina, ¿me puedes leer lo que está de amarillo? La instrucción mientras ejecuta una secuencia de instrucciones mientras una condición sea verdadera. Muy bien. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Cuando yo utilizo mientras. Se van a ejecutar, me dice, acciones que están dentro del bucle mientras la condición que estamos evaluando sea verdadera, ¿cierto? Mientras la condición, ¿ya? Mientras esa condición sea verdadera, se va a ejecutar todas las instrucciones que están dentro de ese bucle, ¿ya? Todas las instrucciones que vamos a ver en el bucle se van a ejecutar cuando cuando la condición es verdadera. ¿Estamos? Entonces, esta es la sintaxis, ¿ya? Esa es la sintaxis. Mientras la condición sea verdadera, hacer el conjunto de instrucciones. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa cuando esa condición ya no es verdadera? ¿Qué pasaría? A ver, los escucho. ¿Qué pasa cuando esa condición no es verdadera? Si no llega a ser, en este caso ya la condición es falsa.
Cuando es falso, ¿qué pasa? ¿Se sigue ejecutando las instrucciones o ya no? ¿Qué Termina dice? el Ya no, bucle, ya. profe. Ahí termina nomás el... Hasta ahí termina, ¿cierto? Entonces ya no se ejecutan, termina el bucle y continúa con lo demás, ¿cierto? Con lo demás que está más abajo, ¿no? En la parte, como parte de la solución del algoritmo. Y ahí termina el fin del algoritmo. Así es, entonces ahí termina el bueno, exactamente, no es que ahí termina el algoritmo, ahí termina de ejecutarse todo lo que está dentro de ese bucle y que de ahí más abajo pueden venir más cosas, ¿no? Más acciones, pero que no están dentro de ese bucle. Entonces hay que entenderlo así. Mientras esa condición sea verdadera, se van a realizar las instrucciones. Cuando la condición llega a ser falsa, ya no se realizan las instrucciones que están en ese bucle y por lo tanto se sale del bucle. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a implementar la solución utilizando la estructura mientras, ¿ya? Hasta aquí me confirman si me están escuchando todos, por favor. ¿Ya? A ver, entonces vamos a dar solución a este ejercicio número 1 utilizando la estructura mientras, ¿ya? Utilizando la estructura mientras. Ahí está el ejercicio, ¿ya? Para este ejercicio número 1 vamos a utilizar la estructura mientras, ¿ya? Vamos a utilizar, le vamos a poner estructura mientras. Con esta estructura repetitiva vamos a trabajar el día de hoy. Bien, le vamos a dar un título, ya un título a este ejercicio. ¿Cómo sería el título para el ejercicio? A ver, según el enunciado. ¿Cómo sería ese título para el ejercicio? A ver, lean el enunciado y me pueden decir qué título le pueden dar. Dice, diseñar un algoritmo que permite ingresar cantidad de notas válidas, sabiendo ¿Cómo que el ponerle, rango profe? de nota válida es de 0 a 20 puntos. Mostrar en pantalla la suma y promedio general de la nota. Ya, muy bien. Diseñamos algoritmos, entonces. Ya, está bien. A ver, entonces le vamos a dar como nombre a mi algoritmo notas válidas, ¿ya? Notas válidas. ¿Me escuchó, profe? Sí, te escuché. Ya, notas válidas. Bien. Bien, a ver. Ahora sí, vamos a definir nuestras variables. Ya vamos a definir nuestras variables. Y decimos definición de variables. Definición de variables. ¿Ya? De variables. A ver. ¿Cuántas variables observan ustedes que podemos sacar del ejercicio? ¿Cuántas variables? Del 0 al 20. El 0 al 20. Ya, del 0 al 20, ¿qué cosa es? ¿A quién representa el 0 al 20? De 0 a 20 puntos. Sí, pero ¿qué es de 0 a 20? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Qué variable representa de 0 a 20? Las notas. Las notas. Las notas. ¿Cierto? Las notas. De 0 a 20 son las notas. Por lo tanto, yo necesito definir una variable notas. Pues. Necesito definir una variable notas. Muy bien. ¿Qué otra variable podemos observar dentro del ejercicio? ¿Qué variable podemos observar dentro del ejercicio? ¿El número de notas? ¿El qué dices? ¿El número de notas? Ya. Número de notas. El número de notas. Sí, porque no. En ese caso es la... Ajá, porque nos piden ingresar cantidad, cantidad de ¿cierto? notas.
n cantidad de notas. Entonces necesitamos una cantidad de notas, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, sí, profe. Ya, que Sí, le podemos profe. llamar n notas, o n, o num, dependiendo, ¿no? Le vamos a poner num, ¿ya? Para que represente el número de notas que voy a ingresar. O sea, la cantidad de notas. Num representa la cantidad de notas, ¿ya? Muy bien. ¿Qué otra variable necesito? ¿Qué otra variable necesito? Suma y Eh, promedio. promedio, Necesitamos el promedio. Ya, muy bien. Promedio. ¿Qué más necesitamos? rango, ¿El qué? ¿No te escuché bien? rango, El rango. El rango. Ya, el rango es... ¿De cuánto es el rango? Ya sabemos que el rango es de 0 a 20. Y eso ya está. De 0 a 20 son las notas. O sea, el rango de notas es de 0 a 20. Por lo tanto, ese rango de notas de 0 a 20 lo representa la variable notas. ¿Ya? La variable notas está representando todo ese rango. Entonces ya está. Entonces ya tengo notas, tengo cantidad, números, tengo promedios. cantidad, Ya, la cantidad está representada por num. Yo le he puesto num, ¿no? Pero si gustan le ponemos cantidad. Cantidad notas. Ya, cantidad notas para no confundirnos. Ya, cantidad de notas. Cantidad notas. Ya, muy bien. Tenemos notas, cantidad de notas, tenemos promedio. ¿Qué más nos falta? ¿Qué otra variable? Falta la suma, profe. La suma. Ya, muy bien, José, la suma. Ujú, ya. ¿Qué más? ¿Esos son todas las variables o aún faltan? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué variable utilizamos nosotros cuando trabajamos con estructuras repetitivas? Que nunca deben faltar en la solución del algoritmo, utilizando ya sea mientras, ya sea repetir o ya sea la estructura para. ¿Qué variable no debe faltar? Procedimiento. Te escucho, José, habla fuerte. El procedimiento. El Contador, creo procedimiento. que, profe. Kirvin, ¿no te escucho? proceso, ¿Contador o no? Contador, pues claro, pues el contador. Porque si la suma representa el acumulador, que va a ir acumulando todas las notas que yo vaya ingresando, necesito una variable contador, pues, ¿cierto? Una variable contador. Entonces ya tengo notas, con cantidad de notas, promedio, suma, contador. Como que, ¿cuál es el tipo de dato que le vamos a dar? ¿Será como carácter? como entero, Como entero, a ver, si le damos como entero, a ver, vamos analizando. Las notas, ¿pueden ser números enteros? ¿Sí o no? Es real. Pregunto, no, profe, es como real, las Reales. notas, la nota Sí, sería también hay real, decimales. porque contiene decimales. La cantidad de notas, ¿qué será? ¿Real o entero? real, profe, Real. Real. No, cantidad de notas es entero, pues, porque cuando a mí me digan, ingrese una cantidad, o cuántas notas desea ingresar, yo puedo decir 4 notas, ingresa 3 notas, 2 notas, pero yo no puedo pedir ingresa 3 notas y media. ¿Me dejo entender? Entonces, como entero, cantidad de notas sería entero, ¿ya? Cantidad de notas sería entero. Por lo tanto, vamos sacando los que no pertenecen acá. En este caso vamos a decir, definir notas. Notas iba a ser como real, entonces lo sacamos de acá. Cantidad de notas si es entero. El promedio podrá ser un entero o un real. 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 Real, ya. Los promedios es un real. Promedio. Muy bien. Ya. La suma. Suma. Entero. Entero o real. Entero. entero, Entero. A ver, ¿por qué sería entero?
¿Qué es lo que yo voy a sumar? Las notas, Las notas, los ¿verdad? promedios de notas. Lo que yo voy a sumar son las notas. Y esas notas que yo voy a sumar, ¿de qué tipo de dato le estoy dando yo? ¿Entero o real? A las notas. Real, profe. Real. Por lo tanto, si la nota es real y lo que yo voy a sumar son notas, entonces no puedo obtener, a ver si me dejo entender, ¿no? Si yo ingreso, por ejemplo, 14.5, ingreso 16.8, la suma de esas dos notas, ¿será entero o será real? Real. Va a ser un real, ¿cierto? Entonces, en ese caso tendría pues que considerar a suma, ya, a suma lo considero como real, ¿cierto? A suma lo consideramos como un real. Ya, a suma lo consideramos como real. Entonces quedaría definida de la siguiente manera. Cantidad de notas y contador van a ser del tipo entero, ya van a ser del tipo entero. ¿Por qué? Porque sabemos pues que cuando yo voy a contar las notas o cuando voy a entregar una cantidad de notas va a ser 3, 4, 5, siempre va a ser un entero. Y el contador tampoco va a variar, pues siempre se incrementa de uno en uno y por lo tanto el resultado de ese incremento siempre va a ser entero. De esa manera estamos definiendo las variables. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se entiende esta parte o alguna pregunta para poder avanzar? A ver. Sí se entiende, profesor. Sí, muy bien. Muy bien. Ahora vamos a dar valores iniciales, algunas variables, ¿no? Vamos a dar valores iniciales. Inicialización de variables. A ver, ¿qué variables le voy a dar valor inicial? ¿A todas las variables les damos valor inicial o a quiénes les doy valor inicial? ¿A quiénes le doy valor inicial? A ver. Los escucho, a ver. Cantidad notas. ¿Le daremos valor inicial, sí o no? ¿Sí o no? A ver, los escucho. Cantidad de notas. Sí, sí, por 0. Sí, dices. Ya. ¿Por qué? Por número 0 inicial, o no, o 1. Por el contador o a 1, creo. Ya. A ver. Cantidad de notas es lo que yo voy a ingresar por teclado. Es un ingreso por teclado. Por lo tanto, cantidad de notas... Claro, tiene que detectarme hasta 20, pues. Tiene que detectarme hasta 20. No, ¿cuántas notas voy a ingresar, profe? En cantidad, a chumas. No, a ver. No es hasta 20. Es hasta el número que yo vaya a ingresar. Sí, ya lo vi, hasta N, ya lo vi. Hasta un cierto número. Así es. Entonces, cantidad de notas es un dato que yo voy a ingresar por teclado. Por lo tanto, yo no le puedo dar un valor inicial. ¿Ya? Luego, contador. En este caso, contador, sí le vamos a dar un valor inicial, ¿ya? Al contador, a la variable contador. Decimos contador es igual, en este caso, le decimos que contador es igual a 1, ¿ya? Vamos a darle el valor inicial a contador de 1, ¿ya? La variable notas, tampoco le voy a dar valor inicial porque es un dato que yo ingreso por teclado. La variable promedio va a realizar un cálculo, tampoco le doy un valor inicial. Suma, también va a ser un cálculo, va a ir sumando, pero ese es mi acumulador, ¿se acuerdan? Que cuando trabajamos estructuras repetitivas tenemos contadores y tenemos acumuladores. En este caso la suma viene a ser el acumulador. Por lo tanto, suma va a ser igual a 0 en este caso. Le vamos a dar un valor inicial de 0, ¿ya? Entonces recordemos que este es el contador
y este es el acumulador. ¿Ya? Y este es el acumulador. Muy bien. Ahora ya hemos definido valores iniciales. El siguiente paso que vamos a hacer es el ingreso, ¿ya? El ingreso de datos. ¿Ya? El ingreso de datos. ¿Ya? Entonces, como ingreso de datos, ¿cuál es el dato que vamos a pedir en este caso? A ver, ¿cuál será ese dato que vamos a pedir? El primer dato que vamos a pedir. A ver, los escucho, participaciones. La nota, el primer número de nota, La nota. O sea, ¿te refieres a las notas de 0 a ¿o no? 20? Sí, pues puede ser o sea, ingrese la primera nota, pues, se le puede decir. Ingrese la primera nota. A ver, hay que leer bien el enunciado. ¿Qué nos dice? Diseñar un algoritmo. A ver, diseñar el algoritmo tiene que estar en notas válidas sabiendo que el rango de notas válidas es de 0 a 20. Entonces, Me dice que voy a ingresar n cantidad de notas, ¿cierto? Entonces, el primer ingreso tiene que ser la cantidad de notas que yo deseo ingresar, pues, ¿cierto? Cuando al momento que mi algoritmo corra, me va a decir ingrese la cantidad de notas, por ejemplo, ¿no? claro, ¿cuántas notas tienes? ¿Cuántas tienes, cierto? ¿Cuántas deseo ingresar, no? Entonces, En este caso, ingrese N, vamos a hacer ingrese N entonces. claro, una pregunta, por ejemplo, ¿no? Que diga, ¿cuántas notas desea ingresar? Una pregunta, claro, ¿Cuántas notas efectivo. desea ingresar? ¿Ya? ¿Cuántas notas desea ingresar? Y le vamos a pasar como Leer N. variable que vamos a leer. ¿Qué variable he puesto? ¿Cuántas notas? ¿Cuál sería la variable que vamos a leer en este caso? ¿Cuántas notas? Exactamente. ¿Cantinotas Cantidad de esa? ¿cierto? Cantidad notas. Esa es la variable que vamos a leer. Muy bien. Entonces, hasta allí estamos realizando el ingreso, ¿no? De la cantidad de notas. Ya, estamos realizando el ingreso de la cantidad de notas. Muy bien. Entonces, ahora viene la parte del proceso, pues. Y es aquí donde vamos a utilizar la estructura repetitiva del tipo mientras. ¿Ya? Proceso. ¿Ya? ¿Y qué nos dice la estructura repetitiva mientras? ¿Qué nos dice? A ver si recordamos. ¿Cómo se trabajaba una estructura mientras? Busquémoslo mejor. Busquémoslo al costadito mejor. Ya. Entonces, ¿qué nos dice la estructura repetitiva mientras? Que mientras la condición sea verdadera, se ejecuta la secuencia de acciones. ¿Cierto? Hasta el mouse se cae, eso sí. hasta el mouse se cae de escucharlos. Ya. A ver. Decía, ¿no? Ya. Entonces, hay que recordar eso. Mientras la condición sea verdadera, ¿ya? Mientras la condición sea verdadera, se ejecuta la secuencia de acciones, ¿ya? Se ejecuta la secuencia de acciones, ¿ya? Entonces, así trabaja la estructura mientras. Vamos a insertar la estructura del tipo mientras. Ahí está. ¿Ya? Entonces recordemos, ¿ya? Mientras la condición sea verdadera, se ejecuta la secuencia de acciones. ¿Ya? Mientras la condición sea verdadera, se ejecuta la secuencia de acciones. ¿Ya? Mientras la condición sea verdadera, se ejecuta la secuencia de acciones. Muy bien. Entonces, ¿cuál será la condición que yo voy a evaluar? Esa condición que yo voy a evaluar que me permite que mientras sea verdadera, se realiza la secuencia de acciones. Entonces,
¿cuál sería la condición que vamos a evaluar en ese caso? ¿Cuál será la condición? A ver, siempre leyendo el enunciado para que tengan idea. Siempre leyendo el enunciado. Nos dice diseñar un algoritmo que permite ingresar n cantidad de notas, ya sabemos n cuál es, ¿ya? Notas válidas, sabiendo que el rango de nota válida es de 0 a 20. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que cumplir cuando yo ingrese una nota? ¿Qué tiene que cumplirse? El contador igual... Ah, no, contador no. ¿Por qué le hemos puesto? Yo quería poner contador igual a 1 hasta contador igual a... Recuerden, el contador lo único que va a hacer es ir contabilizando. Va a ir contabilizando cuántas notas vas ingresando. Eso es lo que hace el contador. Mientras que el número sea mayor o igual a 20, Entonces, menor. Mientras que el número, ya, mientras que el número sea menor ¿a quién? Menor o igual a 20. Ya, yo entonces, estaba trabajando con el para. ya, No, estoy perdido, profe. ya, por esa razón voy a realizar un ejercicio donde demos la solución con mientras. El mismo ejercicio lo vamos a resolver usando la estructura repetir y el mismo ejercicio con la estructura para que ustedes se den cuenta cómo nosotros podemos desarrollar el mismo ejercicio utilizando los tres tipos de estructura repetitiva. ¿Ya? Entonces decimos, ¿no? Ya, la condición que yo voy a evaluar acá cuando dice mientras condición sea verdadera, hacer secuencia de acciones. La condición en este caso es esto, pues, el rango, sabiendo que el rango de la nota válida es de 0 a 20. Es decir, cuando yo ingrese una nota, esa nota tiene que ser mayor o igual que 0 y a la vez tiene que ser menor o igual que 20 para que sea una nota válida. ¿Me dejo entender? Si yo ingreso 10, voy a Entonces preguntar. ahí va lo que es notas. Entonces acá iría, Por ahí estaba, profe. Le ponemos entonces notas. ya, Claro, notas mayor nota, igual que 0. nota tiene que ser en este Notas caso, has puesto. mayor, Notas claro, mayor, con eso. sí. Nota tiene que ser mayor, No, usted ha puesto notas. sí. Nota, pues. No importa con la S, Hacia arriba es notas. porque usted ha puesto notas con Ya, S. le quitamos la S. Ya. Mientras Ya. nota sea mayor o igual que 0, ¿cierto? Y Claro, o no, sino y, porque cuando utilizamos o, quiere decir, si cumple la primera o cumple la segunda. no Cuando yo necesariamente. digo y, Claro, tiene que cumplir la primera y también cumplir la segunda. ¿Me dejo entender? las dos. Las dos. Interesante. Ya. Ya, mientras nota sea mayor o igual a 0 y nota sea menor o igual que 20, en ese caso va a realizar la secuencia de acciones. ¿Ya? ¿Por qué? Imagínense que yo ingreso una nota por decir 10, va a evaluar. 10 es mayor o igual que 0. Verdadero, ¿cierto? 10 es mayor o igual que 0, verdadero. No es igual, pero es mayor que 0, pues cumple. En la siguiente condición evalúo. ¿Es 10 menor que 20? Sí. Igual no es, pero menor sí. Entonces, ambas condiciones cumplen. Ya, ambas condiciones cumplen. Por lo tanto, quiere decir que toda esta condición, en conclusión, toda esta condición es verdadera. ¿Ya? O sea, todo esto es verdadero. ¿Ya? Todo esto es verdadero. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo la condición, sí o no?
Estamos Sí, entendiendo, profe. ¿sí? Ya, bien. Ya, entonces mientras la condición sea verdadera, va a realizar la secuencia de acciones. Ya, ¿y cuál es la secuencia de acciones que va a realizar? En este caso, nosotros hemos declarado en la parte de arriba un contador, ¿cierto? Que va a ir contabilizando las notas que vayamos ingresando. Por lo tanto, en este caso se va a ejecutar el contador, pues. Se va a ejecutar el contador. Ya sabemos que contador tiene que ser igual a ¿quién? A contador más 1, ¿verdad? Contador es igual a contador más 1. Entonces va a ir contabilizando. Si la nota es mayor que 0 y la nota también es menor que 20, entonces se supone que eso es verdadero, por lo tanto lo cuenta, ¿cierto? Va a contabilizarlo. Si es que no fuera verdadero, no lo va a contabilizar. Bien, entonces se va a realizar el contador, se va a ejecutar el contador y también vamos a realizar la suma. Ya vamos a realizar la suma de las notas. Entonces decimos suma es igual a suma más nota, ¿cierto? Suma es igual a suma más nota. Entonces hasta aquí, ya, hasta aquí vamos, estamos realizando la parte del contador. A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? ¿Y para el promedio, profe? Y para el promedio, ya, el promedio lo vamos a calcular después. El promedio va a ir más abajo. Ya, a ver. Acá hay una cosita que ustedes no se dieron cuenta. ¿Ya? Pregunto, ¿esta condición que yo tengo aquí está bien para la evaluación que yo estoy haciendo del tipo mientras, sí o no? Pregunto, ¿yo ya ingresé la nota que estoy evaluando? Porque acá dice, ¿no? Nota es mayor o igual a 0 y nota menor o igual a 20. Pregunto, ¿en algún momento, en qué paso, me pueden decir en qué línea de código yo ya hice el ingreso de la nota? ¿En qué línea de código ya hice el ingreso de la nota? Falta exponer eso. No hemos ingresado la nota, ¿verdad? No hemos ingresado la nota, pues. Entonces nosotros tenemos que ingresar la nota. Porque cuando me dice ingrese la cantidad de notas, voy a ingresar 3, por ejemplo, ¿no? Que me pida 3 notas. Y a partir de ese dato, yo voy a comenzar a pedir nota 1, nota 2 y nota 3. ¿Estamos? Por lo tanto, dentro de la estructura mientras, esta condición no iba acá. No tiene que ir aquí. ¿Ya? Esa condición no va acá. ¿Ya? Sino en este caso tiene que ser nota, ¿ya? Perdón, mientras contador, lo que vamos a hablar, porque recuerden que dentro de las estructuras repetitivas lo que evaluamos es la variable contador. Lo decimos, mientras contador es menor o igual, en este caso que cantidad de notas, ¿ya? Mientras contador sea menor o igual a cantidad de notas, hacer. ¿Y qué va a hacer? Va a pedir el ingreso de las notas, pues. Eso es lo que nos estaba faltando. Tiene que pedir el ingreso de las notas. Por lo tanto, vamos a decir escribir, ya, entre comillas, vamos a pedir la nota, ¿no? Ingrese nota, ya, ingrese la nota número 1,
Y para pedir la nota número 1, lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Ya? Con contador. Exactamente, utilizando la variable contador. ¿Ya? Utilizando la variable Contador. contador. Ingrese nota Coma, 1, dos puntitos ahí entre comillas. ya, 2 puntos, le vamos a dar un espacio ahí más o menos para que nos pueda mostrar al momento que pide la nota, ¿no? La nota número 1. Y vamos a leer, ¿cierto? Vamos a leer esa variable nota, pues. Vamos a leer esa variable nota en ese caso. Ahora sí, una vez que nosotros ya estamos leyendo la nota, tenemos que evaluar dentro de la secuencia de acciones, dentro de ese bucle, tengo que evaluar una condicional simple que me permita saber que si la nota que yo estoy ingresando está entre el rango de 0 a 20. ¿Ya? Entonces, aquí tendría que ir una condicional simple. Por lo tanto, vamos a insertar una condicional simple. ¿Ya? Insertamos una condicional simple. ¿En la fila 20 iría? Ah, claro. Sí, en la fila 20. Vamos a insertar una condicional simple que diga lo siguiente, ¿no? Que evalúe la nota, pues. Y ahí vamos a colocar la condición que decíamos anteriormente. Si nota es menor o igual que 0 y nota mayor o igual que 20, entonces, ¿qué tiene que pasar en ese caso? ¿Qué tiene que pasar en ese caso? ¿Qué tiene que pasar cuando la nota es mayor a 20 y menor igual a, mayor a 0 y menor igual a 20? ¿Qué tiene que pasar cuando esto es verdadero? A ver, ¿qué pasa si la condición es verdadera? Si la nota es mayor o igual a 0 y la nota es menor o igual a 20, entonces, ¿qué tendría que realizar? ¿Qué es lo que tendría que realizar? Se tiene que incrementar el contador y se tiene que realizar la suma, ¿ya? La suma. ¿Sí se me escucha? ¿Se me escucha? No estoy compartiendo pantalla. ¿Ya? Entonces estamos de acuerdo. Si nota es mayor que 0 y menor que 20, se realiza el contador y se acumula la suma. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta antes de continuar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, ¿estamos entendiendo esta parte de la condicional? Sí, ¿Estamos profe, sí, entendiendo? estamos entendiendo. Sí, profe, sí, esto que se entiende. ¿Sí? Ok. Ya, entonces, de esa manera quedaría esta parte, ¿ya? Si es que la nota es mayor que 0 y menor o igual a 20, el contador aumenta en 1 y la suma, ¿ya? Y se realiza la suma. Ahora, todo esto sucede cuando la condicional que tengo acá es verdadero. Cuando esta condición es falso, entonces se va a realizar otra acción, ¿ya? Cuando esto es falso, se va a realizar otra acción. Muy bien. En ese caso vamos a decir escribir, ya, ingrese una nota válida, le vamos a pedir, ¿no? Ingrese una nota válida.
ya, ingrese una nota válida. Muy bien, entonces, todo esto estamos evaluando en la condicional simple, ¿ya? Todo esto lo estamos haciendo en la condicional simple. Si es que la nota es mayor a 0 o menor que 20, se incrementa el contador, se realiza la suma, y si es que no es verdadera la condición, me va a pedir que ingrese una nota válida, ¿ya? Muy bien. Todo esto lo estamos realizando, todo esto forma parte, ya todo esto forma parte del bucle, de esa estructura repetitiva mientras, ¿ya? Todo eso está dentro de ese bucle. Entonces, desde la línea 18 hasta la línea 26 se va a repetir o se va a ejecutar mientras el contador sea menor o igual a cantidad de notas, o sea, mientras esa condicional sea verdadera. Cuando esa condición ya no cumpla y es falso, la línea 18 hasta la línea 26 ya no se realiza y por lo tanto el bucle termina y saltaría a la línea 28, ¿ya? Saltaría a la línea 28. En ese caso diríamos que vamos a presentar la salida de los datos, ¿no? ¿Ya? Salida de datos. Muy bien. ¿Y qué datos me están pidiendo como salida? ¿Qué datos me están pidiendo como salida? A ver, observemos el enunciado. ¿Qué datos me están pidiendo como salida? ¿Qué datos me están pidiendo como salida? La suma y su promedio. La suma y el promedio, ¿cierto? Eso me están pidiendo como salida. Por lo tanto, tendríamos que calcular también el promedio, ¿cierto? La suma ya lo tengo, ahí está. Me falta el promedio. Lo podemos realizar aquí, como también lo podemos realizar acá dentro de la condicional. A ver, vamos a calcular primero el promedio, ¿ya? Porque no lo tengo arriba. Promedio es igual a suma entre cantidad de notas, ¿ya? Es contanotas. Entre cantidad de notas, ¿ya? Pues promedio va a ser igual a suma entre cantidad de notas. Ahora sí vamos a mostrar en pantalla los resultados. Decimos escribir la suma de las notas es, ya, la suma de las notas es, ¿y cuál es la variable que contiene esa suma de las notas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa suma de las notas? Promedio. ¿Esa variable? Promedio. No, la variable que contiene Promedio. la suma de todas las notas. Promedio. La variable que contiene la sumatoria de las notas. Cantidad. No, Cantidad. no es cantidad. La variable que contiene la suma de las notas. Suma. Suma, pues, suma. Muy bien. Ahora sí vamos a mostrar el promedio. Entonces diríamos el promedio general, es, y le vamos a pasar como dato la variable promedio, pues porque esa es la variable que contiene el resultado promedio, ¿cierto? Muy bien, entonces hasta ahí estamos mostrando las salidas. Como yo no tengo nada más que realizar, mi algoritmo ha finalizado. Ya ha finalizado el algoritmo. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la ejecución del algoritmo? ¿Preguntas?
No, profe, todo claro, profe. A ver, ya muy bien, Carolina, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Todo claro, profe. Ya, muy bien. A ver, entonces vamos a ejecutar el algoritmo, ¿ya? Vamos a ejecutarlo paso a paso, a ver, para ver cómo responde. Ya, ¿qué está pasando en este momento? ¿Qué está pasando en este momento? A ver, los escucho. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Están pidiendo lo que es la cantidad de notas. Cierto, entonces mi algoritmo hizo un alto en la línea 14 Ingresar. para poder yo ingresar la cantidad de notas que deseo ingresar, ¿no? Le voy a decir, por ejemplo, 4 notas. Voy a ingresar 4 notas. Entonces continúa, entró al bucle, ya observamos que ingresó al bucle, ¿cierto? Y dentro del bucle me está pidiendo que ingrese la nota 1, ¿cierto? La nota 1, porque acá dice, ¿no? Ingrese nota contador. Y como el contador inicialmente vale 1, ¿cierto? Vale 1, por esa razón me dice ingrese nota 1. Muy bien. Le voy a ingresar 15.5. Entonces, se dan cuenta que cuando yo ingresé la nota, esa nota ingresa la condicional simple y lo evalúa. Ese 15.5 que yo ingresé es mayor o igual a 0 y menor o igual a 20. Si es verdadero, entonces va a contar, ¿cierto? Realiza el incremento, realiza la suma, ¿cierto? Y tendría que al final realizar el promedio y mostrar la suma. Me dice ingresa nota 2. Le vamos a ingresar 12. A ver, damos enter. Vemos que cuando ingresé 12, entra a evaluar la condición y otra vez. Me pide la tercera nota, 10. ¿Cierto? Cuando yo presiono enter, ese 10 va a ingresar a la línea 20 para evaluarlo. Y posterior a eso, va a realizar el contador y la suma. Hasta el momento vemos que todo el proceso se está realizando dentro del bucle, no sale del bucle, ¿cierto? Le vamos a dar otra nota. Por decir menos 15, a ver. Entonces, cuando yo ingresé menos 15, lo evalué en la condición y como no era verdadera, me mostró el mensaje, ingrese una nota válida y me está pidiendo que vuelva a ingresar la nota, ¿cierto? La nota 4. Entonces, le voy a ingresar 15. Ya. Lo que estamos observando en este momento es que el bucle ya terminó, por lo tanto las salidas, me está mostrando las salidas. ¿Por qué terminó el bucle? Porque cuando yo ingresé la nota 4 en este caso, bueno, era 15, ¿cierto? Pero recuerden que esa nota 15 que yo ingresé es la nota 4 de 4 notas que yo iba a ingresar, por lo tanto, en la estructura mientras esté evaluando, pues, el contador es menor o igual a cantidad de notas, es decir, en ese caso es 4 menor o igual a 4, porque fue el dato que yo ingresé como cantidad. Si eso es verdadero, a ver, a ver, un ratito, disculpen que tengo acá un niño que no me deja avanzar. A ver, repito. En este caso, ¿no?
cuando yo ingreso la nota 4, pregunto, ¿el contador se incrementa en 1 o ya no se incrementa? ¿Qué dicen ustedes cuando pido la nota 4? ¿Se incrementa el contador, sí o no? No. Cuando yo ingreso la nota número 4, ¿mi contador sigue aumentando en ese caso, sí o no? No. Sí aumenta en 1, es decir, ahora el contador ya no vale 4, sino vale 5, y ese 5 es el que va a evaluar acá, perdón, este aquí, y va a decir, 5 es menor o igual a 4, que fue la cantidad que yo ingresó, entonces la condición en este caso ya no cumpliría, pues, ya no sería verdadera, sino sería falsa, y como es falsa, todo el bucle termina, y me muestra las salidas, en este caso me va a mostrar la suma y me va a mostrar el promedio. A ver, quisiera saber si quedó claro, ¿hay alguna duda de por medio? Profe, Sí, te escucho. profe, ¿me escucha? Te escucho. Profe, Dime. y en lugar de contador hubiéramos puesto, no sé, otra letra, ¿Cómo así? O sea, sí se puede, ¿cierto? O sea, no sé, como ayer estuvo con I de I entero, ¿te acuerdas cuando nos mostraron las imágenes? En lugar de así, contador poner todo eso. ¿Ahí normal? claro, no hay ningún inconveniente, Ay, es que a eso me solo que yo le pongo, confundo con el contador y el acumulador, que guarda con el tiempo, algo así. claro, o sea, yo le pongo contador para que ustedes entiendan que esa variable es de tipo contador, ¿no? Y que si yo le cambio por el nombre de otra variable, ay, me voy a morir acá, por Dios. A ver, disculpen nomás, disculpen. A ver, ya decía yo, si Martín tiene razón, sí. Si yo tengo una variable i, esa variable i, si es que yo lo entiendo, que para mí la variable i es contador, no hay ningún problema. Entonces, asumo que la variable i es contador, ¿cierto? Es contador. Por lo tanto, en la condición voy a decir que i, que es el contador, tiene que ser menor o igual a la cantidad de notas. ¿Ya? Entonces no habría ningún inconveniente. Ahora en esta parte también tiene que cambiar, también sería i. Y de esa manera, acá también sería i igual i más 1. En otro lado... Profe, está compartiendo pantalla porque a mí no me sale nada, profe. Bueno, sí estoy compartiendo, parece que es tu red. Se ve, profe. Sí, ajá. Es tu red, Carolina. Actualiza. Trata de actualizar. Sí, sí te lo comparte, profe. Sí, trata de actualizar. Ya. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro tu duda, Yosimar? Sí, profe. Sí, como en los ejemplos usted utilizaba con I, y ya, pues por eso estaba un poco distraído, porque cuando usted puso los ejemplos era con I. Sí. Con imágenes en la parte teórica. Ya. Sí, como te vuelvo a repetir, cada quien es independiente, ¿no? Yo puedo utilizar J, I, A. Lo que hay que tener en claro es saber qué representa cada variable, ¿no? En este caso, si yo observo I y pues observo acá en el comentario que dice contador, entonces yo entiendo que la variable I es un contador, ¿cierto? Incluso suma le puedo colocar S, ¿cierto? S. Por lo tanto, para mí S es el acumulador. ¿Ya? Entonces acá sería S.
S. Acá sería S. Y así sucesivamente, ¿no? Acá sería S. ¿Ya? Entonces, pero es la forma como lo entendemos, ¿no? Entonces diríamos, S es el contador, y, perdón, I es el contador, y S es el acumulador, ¿ya? Lo que hay que tener en cuenta es los conceptos. ¿Qué hace un contador? ¿Qué es lo que hace un contador? A ver, ¿qué cosa hace el contador? ¿Qué función cumple? ¿Qué hace un contador en una oficina? El, En una el empresa? ejemplo nos va su mismo nombre lo dice. El mismo nombre lo dice, ¿cierto? Como dijo don Ramón, ¿no? ¿Has visto esa serie del Chavo o no? Su mismo nombre lo dice, y es cierto, pues, es muy cierto, su mismo nombre lo dice. Contador, contabiliza, ¿cierto? Lleva la contabilidad, ¿cierto? Va a ir contando, contabilizando el número de ingresos que yo voy realizando. Porque para eso estoy fijando un contador, para que me lleve la cuenta que cuando llego al límite, al valor final, entonces mi algoritmo ya debería estar terminando, ¿no? El bucle debería estar terminando. Porque imagínense si yo voy a hacer 100 ingresos, ¿quién me lo va a controlar? Para eso me ayuda el contador, ¿no? El contador internamente va contando, que hace su trabajo contando. Ingreso la nota 1, 15, ya contó. Primer ingreso, ingreso la 2, lo contabilizó, y así va, hasta llegar al ingreso máximo, ¿no? Al ingreso final que tenga que realizar. Y suma también va haciendo su trabajo, va a ir sumando. Cada dato que yo ingrese lo va a ir acumulando, lo va a ir sumando. ¿Para qué? Para que después me muestre el valor de la suma total, pues. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claros entonces? A ver, ¿estamos claros, sí o no? Lo que yo quiero que quede claro es esto, ¿ya? ¿Cómo trabaja la estructura mientras? La estructura mientras evalúa la condición al inicio, ¿ya? Y si esa condición es verdadera, se realiza toda esta parte del bucle, mientras la condición de arriba sea verdadera. Cuando esa condición es falsa, ya no se realiza nada, sale del bucle y muestra todo lo que viene a continuación. Así trabaja la estructura mientras. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero utilizando la estructura repetir, ¿ya? La estructura repetir. Bien, estructura repetir. Muy bien, estructura repetir. Lo mismo, el mismo ejercicio con la estructura repetir. Entonces ya sabemos que el título del algoritmo era nota válida. Nota válida. Y ahora vamos de igual manera a definir nuestras variables, ¿ya? ¿Qué variables teníamos dentro del ejercicio? Acuérdense, aquí están. Tenemos estas variables, ¿no? Las vamos a copiar y las vamos a pegar acá. Ya tenemos entonces la variable cantidad de notas, la variable i, que es el contador. Tenemos la variable nota, ya, la variable suma, que en este caso le hemos puesto s. ¿Y qué es lo que nos falta ahora? A ver, tendremos variables que también le vamos a dar valores iniciales, ¿sí o no? ¿A qué variable le vamos a dar valor inicial?
A ver, los escucho. ¿Qué Al variables? contador. Al contador, ¿cierto? Muy bien. Contador es igual a 0. Al contador. Ya, contador, muy bien. ¿A quién más? ¿A quién más? Yo diría que uno, profe. Contador. Al contador. Y la suma, ¿qué es ese? Que en este caso es el acumulador también. También al acumulador. Ya. También le vamos a dar al acumulador. No se escucha, profesor. ¿No se escucha? A ver, ¿los demás me escuchan? Ya. Ahora sí, ¿no? Decíamos, ¿no? Estamos dando valor inicial tanto al contador como al acumulador. ¿Ya? Entonces damos valores iniciales. Ya, inicializamos las variables. Ahora vamos a hacer el ingreso de los datos. Ya, el ingreso de datos. ¿Y qué datos teníamos como ingreso? A ver, ¿cuál era el dato que íbamos a ingresar? ¿Cuál era nuestro dato de ingreso? Vamos a hacer con el para, profe. No, con el repetir. Ah, A ver, miren el enunciado. ¿Cuál era el dato de ingreso? El primer dato que ingresaba. Acuérdense, lo que yo voy a ingresar en este caso es la cantidad de notas, pues. Siempre me va a pedir la cantidad de notas. Entonces decimos escribir, ya, escribir entre comillas, ingrese nota, vamos a pasarle i, pero en este caso le voy a dar i más 1, ¿ya? Porque si yo lo dejo como i, me va a decir ingrese nota 0 y luego ingrese nota 1. Ya, para que no suceda eso, le voy a poner i más 1 para que me pida ingrese nota 1. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? ¿Se entiende? A ver, ¿me confirman si se entiende esa parte? ¿Por qué coloco i más 1? ¿Sí? ¿Por qué colocamos i más 1? Muy bien. Ahora vamos a leer el dato, ¿ya? ¿Cuál es el dato? A ver. nota. Nota. Sí, nota. Leer nota. Pero antes de... Profe, antes que continúe, disculpe, profe. En lugar de ponerle más 1, ¿por qué no ponemos i igual a 1? Arriba. O lo varía variar todo después a... Ya, ¿por qué no le pongo i igual a 1? Porque cuando entremos al bucle a Ya. trabajar con la estructura repetir, en ese caso vamos a tener algún inconveniente. Ya, vamos a tener un inconveniente. ¿Por qué? Porque recuerden que tu contador se ejecuta diciendo contador es igual a contador más 1. Ya, mira, ya de aquí probamos lo que me estás diciendo. De aquí le cambiamos, en lugar de 0 le colocamos 1. Sí, ya lo vi, claro, porque era i igual a i más 1. Claro, sí, sí. Ya. Donde i prácticamente sería 2, pues ya. Claro, Sí, sí, sí. exactamente. Ya lo capté. Acá. Ya, muy bien. Sí, entonces, así es. Ya, ahora, aquí hemos puesto ingrese nota, pero lo primero que yo pido no es nota, ¿cierto? Lo primero que pedimos, recuerden, lo primero que pedimos es la cantidad
de notas que voy a ingresar, ¿cierto? La cantidad de notas que voy a ingresar. Eso es lo primero que tenemos que pedir. ¿Ya? Entonces, la cantidad de notas es lo que tenemos que pedir primero, ¿ya? Muy bien. Una vez que ya hemos pedido la cantidad de notas, ahora sí vamos a hacer el proceso. ¿Ya? Ahora sí vamos a hacer el proceso. Muy bien, y dentro de este proceso, ¿con qué estructura repetitiva vamos a trabajar? ¿Cuál es la estructura repetitiva que vamos a trabajar en este proceso? ¿O mientras? A ver, ¿con qué estructura repetitiva? El mientras ya lo hemos trabajado anterior, ahorita sería repetir, dijo ahorita. Exactamente. Con repetir, pues, repetir. ¿Ya? Vamos a trabajar con la estructura repetir. Entonces insertamos la estructura repetir. Repetir. ¿Ya? Repetir. Muy bien. ¿Y qué nos dice repetir? ¿Cuándo utilizamos o cómo se utiliza repetir? Me dice repetir secuencia de acciones hasta que. ¿Cuándo se repite esa secuencia de acciones? ¿Cuándo se repite esa secuencia de acciones? Se repite cuando la acción es verdadera. Se repite cuando la condición es verdadera, dijiste, ¿no te escuché bien? Entonces, aquí, Sí, profe. ya, eso es lo que vamos a ver. Aquí Y termina radica la hasta que diferencia. sea falso. Ujú. Aquí radica la diferencia, miren. Toda la secuencia de acciones se repite hasta que la condición sea verdadera. Hasta que la condición sea verdadera. Verdadera. O sea, mientras sea falsa, no. Entonces, mientras sea falsa, el bucle se repite. ¿Me dejo entender? Esta parte. ¿Ya? Entonces, si la condición, que se entienda así, si la condición es falsa, el bucle se repite. ¿Ya? El bucle se repite. ¿Ya? Si esa condición es falsa, todo el bucle se repite. ¿Qué quiere decir? Que la secuencia de acciones otra vez se realiza. Pero la diferencia entre mientras Allá, profe, es todo lo contrario al ejercicio anterior. es todo lo contrario, exactamente. Si ustedes se dan cuenta, en el ejercicio anterior, que es esta parte, ¿qué hacía? Mientras la condición sea verdadera, ya se realiza todo el bucle. Es decir, acá, ¿no? Lo que hace es esto. Mientras condición es verdadera, se repite el bucle. ¿Ya? Se repite el bucle. ¿Ya? Mientras la condición sea verdadera, se repite el bucle. ¿Ya? En el caso de la estructura repetir, me dice que si la condición es falsa, el bucle se repite. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando esta condición es falsa, todo el bucle se vuelve a repetir. En el caso de la estructura mientras, cuando la condición es verdadera, se repite. O sea, es lo contrario. Ya, lo contrario. Y más bien cuando aquí es falso, no se hace nada de esto y el bucle termina. Hasta aquí queda claro la diferencia de las dos condiciones, tanto para mientras como para repetir. ¿Cómo trabajamos? ¿Sí o no? A ver, quisiera escucharlos, si es que queda claro esa diferencia.
Sí, profesor, sí se entiende. Allí se complementa con videos que uno puede también ver en YouTube sobre cómo hacer este tipo de ejercicios. Claro, sí, sí, exactamente. Entonces queda así, ¿no? Mientras se repite la secuencia de acciones mientras la condición sea verdadera. ¿Ya? Y repetir, se realiza la secuencia de acciones o se repite la secuencia de acciones hasta que la condición sea verdadera. Es decir, que mientras esa condición sea falsa, se realiza la secuencia. Cuando llega a ser verdadera, termina el bucle. ¿Ya? Eso es lo que trata de decir. Muy bien. Entonces, dentro de este proceso, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta. Pues aquí vamos a ver que la secuencia se ejecuta, ¿ya? Se ejecuta al menos una vez, ¿ya? La secuencia de ese bucle se ejecuta al menos una vez. A ver, ¿por qué estoy colocando esto? ¿Por qué digo que la secuencia se ejecuta al menos una vez? ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué decimos que la secuencia se ejecuta al menos una vez? ¿Cómo lo entendemos? A ver, ¿cómo entendemos esta parte? La secuencia se ejecuta al menos una vez. ¿Quién está primero? ¿La secuencia de acciones o la condición lógica? A ver. Secuencia de acciones. La secuencia de acciones está primero, ¿cierto? Pues, ¿qué quiere decir? Que cuando esta secuencia de acciones se ejecuta, luego pasa la condición. Si es que esa condición llega a ser falsa, llega a ser verdadera y el bucle termina, por lo menos la secuencia de acciones ya se realizó, ¿cierto? Se realizó, por lo menos alguna vez, ¿no? Ya se hizo. Esa es la diferencia también. Entonces la secuencia se ejecuta al menos una vez, ¿ya? La secuencia se ejecuta al menos una vez. Y luego lo que va a hacer es evaluar la condición, pues, ¿no? Luego evalúa la condición. ¿Ya? Y luego evalúa la condición. Muy bien. Ya. Entonces, repetir secuencia de acciones. Ya. ¿Cuál es la secuencia de acciones? La misma que tenemos acá, pues. ¿Qué es esto? Ingresar nota, leemos la nota, ¿ya? Realizamos la condicional simple, ¿ya? Y posteriormente tenemos pues que evaluar la condición, ¿ya? Entonces, como secuencia de acciones vamos a pedir el ingreso de notas, de la nota, y decimos escribir, entre comillas, ingrese, ya, ingrese nota, ya, espacio, colocamos una coma para separar. Ahora aquí viene, ¿qué colocamos? I o I más 1. I más 1. I más 1, profe. Ya, ¿por qué I más 1? Porque es nota 1. Porque nota 1 y como al inicio es 0, tendría que ser 1, 0 más 1. Así es, cierto, por esa razón, porque si yo lo dejo como I, simplemente me va a decir ingrese nota 0, y yo quiero que aparezca ingrese nota 1. Por esa razón decimos ingrese nota I más 1, ya, I más 1. Ya, ingrese, entonces, de esa manera estamos pidiendo la nota. Ahora vamos a leer, ya vamos a leer esa nota, ¿no? Que en este caso está representada por la variable nota. Entonces decimos leer nota. Luego, ¿qué viene?
Una vez que yo estoy ingresando la nota, ¿qué viene después? ¿Se acuerdan? Esa nota que yo ingreso tiene que estar en el rango de 0 a 20, ¿cierto? De 0 a 20. Y para poder evaluar mi nota que esté en ese rango de 0 a 20, ahí tenemos que plantear la condicional, pues, ya, la condicional. Y decimos, ya, insertamos una condicional simple, y decimos, ya, si esa nota, es decir, lo mismo que acabamos de hacer acá, esto, lo mismo, decimos, ¿no? Entonces, si nota es mayor o igual a 0 y la nota es menor o igual a 20, entonces, ¿qué acciones realizamos cuando la condición es verdadera? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos cuando la condición era verdadera? A ver, ¿me escuchan, por favor? Este es igual a este más Ya, ejecutábamos la suma y ejecutábamos... nota. S es igual a S más nota, ¿verdad? Es decir, se ejecuta el acumulador. Pero también teníamos que realizar el contador, ¿cierto? Y es igual a I más 1. Y es igual a I más 1. Ya. Y es igual a I más 1. Ya, muy bien. Y si es que no es verdadera, es decir, cuando es falso, ¿qué acciones realizamos cuando la condición es falsa? Ingrese nota válida. Exactamente, tenemos que enviar un mensaje, ¿cierto? Para que el usuario ingrese una nota válida. Ingrese una nota válida. ¿Cierto? Ingrese una nota válida. Ya, ingrese una nota válida. Muy bien. Entonces, todo esto se va a realizar, ¿ya? Es decir, todo este bucle, toda esta secuencia de acciones que vemos hasta aquí, que estoy resaltando, se va a realizar hasta que la expresión lógica sea ¿qué? ¿Verdadera o falsa? Falsa. Hasta que sea falsa. No, o sea, cuando es falsa se repite. Cuando yo digo repetir hasta que la condición llegue a ser verdadera, pues cuando mi condición es verdadera, el bucle termina, ya no se repite, ¿ya? Se repite siempre y cuando la condición sea falsa. Es decir, cuando evaluamos es condición y me resulta falsa, entonces realiza todo lo que está en el bucle. Otra vez, en la próxima ejecución, vuelve a evaluar la condición y si resulta falsa, otra vez realiza todo lo que está dentro del bucle. De tal manera que cuando evalúa la condición y esa condición es verdadera, el bucle ya no se repite y en ese caso va a tener que mostrar la salida ya, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo sería la condición que vamos a evaluar aquí? Miren la condición que evaluábamos acá. ¿Cómo era la condicional? Me dice, I es menor o igual a cantidad de notas, ¿cierto? Cuando se cumplía esto, se realizaba todo esto. Todo esto. Ahora estoy haciendo lo contrario, ¿cierto? Ahora la condicional, esta condicional que vemos aquí, ya no se evalúa al inicio, sino se evalúa al final. Ahí se evalúa. Estoy copiando y pegando, pero pregunto,
¿está bien? Esa es la forma de evaluar la condicional, es decir, el operador que estoy utilizando. ¿Es el correcto, sí o no? En este caso, para este caso. Mayor tendría que ser. Ya. Porque si lo dejo así, ¿qué pasaría? A ver, me dice, ¿es I menor o igual a cantidad de notas? Es decir, cuando I vale 0, yo digo, ¿es 0 menor o igual a cantidad de notas? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Si Sería verdadero. Verdadero, profe. Sería verdadero. A ver, ¿qué dicen todos? ¿Sería verdadero, sí o no? Sí, profe, verdadero. A ver, lo vamos a probar, ¿ya? Lo vamos a probar. A ver cómo va. Profe, ¿me escuchó? Sí, te escucho, te escucho. A ver, lo vamos a probar, ¿ya? A ver, cantidad de notas. Es verdadero, digo. Sí, Carolina, verdadero. Ya, vamos a ingresar. Nota 1, 12. ¿Qué pasó? Ya no me permite ingresar las demás notas. Es decir, yo le dije que iba a ingresar 3 notas y solo me permite ingresar la nota número 1. Ya no logré ingresar ni la nota 2 ni la nota 3. ¿Cierto? Ya no pude ingresar eso. ¿Por qué? ¿Por qué se da ese caso? Porque sencillamente mi condición no está de la forma correcta, pues. Yo tengo que colocar acá la condición de tal manera que cuando esta condición llegue a ser verdadera, recién va a terminar el bucle. Y mientras sea falsa, esa condición me va a seguir pidiendo datos. Por lo tanto, acá tendría que ser I mayor o igual que cantidad de notas. ¿Ya? I mayor o igual que cantidad de notas. ¿Ya? En ese caso, cuando esta condición, ¿ya? Cuando esa condición es falsa, el bucle se va a repetir. Pero cuando esa condición es verdadera, el bucle va a terminar. ¿Ya? El bucle va a terminar. Una vez que esta condición sea verdadera, el bucle termina, me tiene que mostrar la salida de datos. ¿Ya? Me tiene que mostrar la salida de datos. Y como salida, ustedes ya saben que tienen que mostrar la suma y el promedio, ¿ya? Pero el promedio aún no lo hemos generado, ¿ya? No hemos generado el promedio. Muy bien, entonces vamos a calcular ese promedio diciendo que promedio es igual a suma, en este caso a S, entre cantidad de notas, ¿cierto? Entre cantidad de notas. Entre cantidad de notas. Ahora sí vamos a escribir, ya vamos a escribir la suma de las notas, la suma de las notas es, y le vamos a pasar la variable que contiene esa suma, que en este caso es S. ¿Ya? Y posteriormente mostramos el promedio. Escribir, ¿ya? El promedio general es, dos puntos, y vamos a darle la variable que contiene ese promedio, ya que en este caso es promedio. Muy bien. ¿Preguntas? A ver si lo subieron. No, profe, ninguna. Todo claro.
Muy bien, Carolina. ¿Se entiende entonces cómo trabajo el mismo ejercicio con la estructura, en este caso la estructura repetir, y la misma solución que hicimos con la estructura mientras? ¿Se entiende esa diferencia, sí o no? Sí, profesor. Sí, ¿Cuál- sí, profe, Sí, sí se entiende. Ya, ¿cuál es esa sí, profe. diferencia? Ya, ¿cuál es esa diferencia que ustedes pudieron observar? ¿Cuál es? A ver, así en pocas palabras, en resumen, ¿cuál es la diferencia entre usar mientras y usar repetir? A ver, miramos, por ejemplo, ¿no? Lo que está, El ingresar. el cuerpo del bucle, el cuerpo del bucle, este es el cuerpo del bucle. Obsérvenlo. ¿Hay algo que cambia en relación a esta parte? ¿Hay algo que cambia en relación a esta parte? Miren, esto con esto. ¿Hay algo que cambia? ¿Qué es lo que cambia? Lo que está de amarillo con lo anterior. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cambia algo o no? El ingreso con nota válida. El ingreso con nota válida. ¿Dónde está el ingreso con nota válida? A ver, me gustaría que sean observativos. Observen y miren si es que, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está ese cambio? A ver. ¿Cuál es el cambio entre este y este? ¿Cuál es el cambio que pueden observar ustedes? En la condición. En la condición, ya, ya. ¿Ya qué pasa con la condición? Cuando él mientras es verdadero se repite. A ver, ¿puedes hablar un poquito más fuerte? No te escuché bien. Cuando utilizamos el mientras, la condición es verdadera se repite. Ya. Su compañero dice, si es que utilizamos el mientras y la condición que estoy evaluando es verdadera, el bucle se repite. Correcto. Ya. Muy bien. ¿Qué más? Aparte de eso, ¿la condición está al inicio o está al final? En el mientras, la condición está al En inicio. el inicio, profe. Cierto, muy bien. Al inicio. Sí. En el repetir, ¿cómo trabaja el repetir? ¿Dónde está la condición del repetir? ¿Al inicio o al final? Al final, profe. Al final, ¿cierto? ¿Y cuándo se repite? ¿Qué tiene que pasar para que esto se repite? Esa La condición condición es falsa se repite. Exactamente, cuando esa condición es falsa, se repite, ¿cierto? Entonces, se dan cuenta la diferencia. En el mientras, la condición tiene que ser verdadera para que se repita. Y muy aparte a eso, va al inicio la condición. En el repetir, la condición está al final, ¿ya? Está al final, pero para que se repita, esa condición tiene que ser falsa. ¿Se dan cuenta? Tiene que ser falsa. Entonces, esa es la diferencia entre la estructura mientras y repetir. Y de ahí el cuerpo del bucle no ha cambiado en nada. Lo mismo que estoy señalando aquí es lo mismo que tengo aquí. Es lo mismo. Solo cambia la forma como utilizo la estructura repetitiva, nada más. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, hasta aquí estamos claros. Lo vamos a ejecutar paso a paso, a ver qué pasa cuando utilizo la estructura Sí, repetida. profe, está todo claro, profe. Ok, muy bien, Carolina. Me dice, ¿cuántas notas desea ingresar? A ver, voy a darle 3. Ingrese nota 1, 12. Ingrese nota 2, me dice, 15. Ingrese nota 3, 18.
Dice que la suma es 45 y que el promedio es 15. ¿Ya? Entonces, de esa manera está trabajando mi algoritmo con estructura repetir. ¿Ya? Anotemos los datos. Ingresado 3 notas, 12, 15 y 18. Vamos a hacer lo mismo, lo vamos a ejecutar de nuevo, pero utilizando la estructura mientras. Ya, 3 notas, ahí está. Me pide la nota 1, le vamos a poner 15. La nota 2, le vamos a decir que es 12. La nota 3, 18. Y entonces vemos que los resultados también son lo mismo, ¿no? Ahí está. Suma es igual a 45 y promedio es igual a 15. Por lo tanto, con cualquiera de las dos estructuras repetitivas podemos dar la solución al problema. ¿Preguntas? A ver, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Preguntas? Está todo claro, profe. ¿Sí? Bueno, ya son 7 y 7, son 7 y 7, voy a finalizar la grabación de la actividad del día de hoy.